habían crecido junto al Señor Jesús, que mientras crecía, crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, y crecía en sabiduría, como dice Lucas mismo. Y Jesús ya es hombre. Cuando digo hombre me refiero, ya es mayor de edad, quizá ya por sus 31 años. Y ha llegado a casa de Marta, en Betania. Marta le ha recibido, le ha invitado a seguir, a entrar. Jesús se ha sentado, ha comenzado a hablar, a enseñar como lo hacía constantemente. Marta y María se han sentado a los pies del maestro, ¿verdad? Como solía suceder, que los discípulos seguían a un maestro y ese maestro les enseñaba y ellos se sentaban alrededor de ese maestro. De repente, después de estar algún tiempo Marta y María escuchando, Marta se levanta, desvía su atención y comienza a hacer muchas cosas, a correr, a arreglar. Y la intención no es mala, la intención de Marta no es mala, ella quiere atender al maestro porque ha llegado a su casa. Entonces comienza a preparar la mesa, a ordenarlo todo, a hacer muchas cosas, mientras María todavía permanece en ese mismo lugar, a los pies del Señor, donde Marta había estado hacía un rato, pero de repente se desvió. Al final de ello, según lo que leímos en el texto, Marta terminó acusando a María. Quizá pensó sobre ella como negligente y presentó a ella quizá como una víctima. Es más, parece que le llamó la atención al Señor mismo. Le dijo: Señor, pero quizá Marta diría, pero yo aquí, María ahí sentadota, y el Señor no le dice nada. Terminó en medio de su afán, ¿verdad? Mirando mal a María y tildándola de negligente, pero también juzgando al Señor de alguna manera. Señor, ¿no te da afán que yo esté aquí en esta condición atendiéndote? He llegado a mi casa y María esté ahí sentada. No debemos pasar, hermano, las palabras de la Biblia por encima, superficial. La Biblia nos insta a leerla y meditar sobre ella. El Señor le decía a Josué que meditara de día y de noche en la ley, en su ley. Meditar, y meditar es mucho más que simplemente leer las Escrituras. Es pensar, es detenerme, es, como decía el salmista, en mi corazón he guardado tu ley para no pecar contra ti. Consideraré tus palabras. Y ese considerar es meditar precisamente en las palabras del Señor. ¿Qué me quiere hablar el Señor aquí? ¿Qué dijo el Señor aquí? ¿Qué quería decirle a estas personas? ¿Y cómo eso hoy puede ser aplicativo a mi vida? Pues Dios dejó las Escrituras para que usted y yo meditáramos en ellas en nuestro tiempo. De modo que miraremos desde las dos perspectivas de cada una de estas dos mujeres. ¿Qué nos muestran, hermano, para aprender seriamente acerca de lo que dice la palabra del Señor? Para que nosotros mismos podamos quizá corregir, mejorar, no hacer erróneamente y sí hacer correctamente. Y también para colocar en la balanza lo que significa devoción y deber. Devoción y deber, como hijos de Dios que somos, al igual que Marta y María.
lo eran personas creyentes, ¿verdad? Comenzamos hace 8 días a hablar acerca de la actitud de Marta y hablábamos del punto número 1 y lo que decíamos era lo siguiente en cuanto a Marta. Marta estaba más ocupada en lo que haría por Cristo que lo que Cristo mismo haría por ella. Hermano, la religión de las obras siempre dice esto, siempre dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Recuerda usted el rico que se acercó al Señor cuando el Señor iba caminando, verdad? Un joven rico, dice que era un joven, se acercó a él y le dijo, maestro bueno, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Fíjese, ¿qué he de hacer? Esa comúnmente es la pregunta de la religión de las obras, del evangelio de las obras, que quizá muchas personas practican. ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? Frecuentemente muchas personas suelen caer en el error de que con las muchas cosas que hacen y que quizá de tal manera hasta les absorbe el tiempo, piensan que están haciendo la voluntad de Dios. Y vuelvo y digo, Marta no estaba haciendo nada malo. De hecho, tenemos que arreglar la casa. Si alguien viene a la casa hay que atenderla a la persona, ¿verdad? Organizar, ordenar, tratar a lo máximo de que si alguien llega a nuestra casa, pues esté bien. Aquí, a esta casa donde nos reunimos también, esta no es la mejor casa, no es el mejor edificio, como muchos hay allá afuera, pero al menos que la gente venga y se sienta cómoda, un lugar limpio, ¿verdad? Adecuado de alguna manera, no está mal. Y lo que Marta estaba haciendo de acomodar y todo ello, no estaba mal. Pero muchos piensan, igual que Marta, que hacer lo que hacen, el correr, el ir, el incansable ir y venir de la vida, en afanarnos en tantas cosas, suman a nuestra vida espiritual, y más quizá cuando lo que estamos haciendo es para el Señor. Y de hecho debemos hacerlo. Espero me comprenda lo que le quiero decir esta mañana. Mientras que sin darse cuenta muchos están confiando su vida, hermano, es a su propia carne, a su propia prudencia, a su propia manera de pensar y alimentándose de ella, de su carne, hasta llegar al cúmulo, al punto de una vida vacía y quizás sin un verdadero fruto de Dios, lo que constituye que el carácter de Cristo verdaderamente esté reinando en su vida. ¿Escuchó esa palabra? Carácter de Cristo en su vida. Y carácter tiene que ver, hermano, con la misma esencia de la naturaleza de Cristo. Paciente, manso, con amor verdadero, bondadoso, benigno, fiel, lleno de gozo verdadero, según Dios, no como el gozo que el mundo da, con la paz verdadera de Dios que en primera instancia nos pone con Dios en la correcta comunión, nos reconcilia con Dios, para que después esa paz también reine entre nosotros y los otros hombres. La templanza, lo que también se llama dominio propio, y que el mundo no nos influencie y el pecado no se señoree de nosotros. Carácter para poder asumir las vicisitudes de esta vida con madurez, con templanza, con paciencia, con mansedumbre, con humildad. Y si nos equivocamos, esa humildad y ese dominio propio nos lleve a las rodillas, a los pies del Maestro donde estaba María, para ser levantados
consolados y puestos de nuevo en el punto donde Dios nos quiere, en la fe, en la madurez, porque no nos salvamos en algún momento, estando aún firmes, de tener que ir a los pies del Maestro con suma humildad y decirle: Señor, ayúdame. Amén. Número 1. Ahora el número 2, punto número 2, actitud de Marta. Lo que pasaba con Marta. Marta estaba afanada y llena de ansiedad. Número 2. Lo que estaba pasando con Marta. Marta estaba llena de afán y llena de ansiedad. Recuerda usted que Pedro mismo nos recuerda también esto y dice: echen toda ansiedad sobre Él y Él cuidará de ustedes. Toda ansiedad sobre el Señor y Él cuidará de ustedes. A menudo, hermano, muchas personas, muchos creyentes han convertido la fe como una obligación secular, de la cual depende nuestra devoción a Dios, supuestamente. Muchos piensan de esa manera. Entonces han convertido la fe que Dios quiere que tengamos, y esa fe como una obligación, como el mundo tiene sus obligaciones, y corre y va, como Marta, va afanada, turbada, preocupada, afanada, y todo el tiempo en ello. Así, quizá como hijos de Dios, hemos llegado a tomar la fe como una obligación secular, de la cual depende supuestamente el que seamos devotos a Dios, y eso nos califique delante de los demás como devotos, que la gente me vea en esa acción, ese movimiento afanoso, ansioso, haciendo, acomodando, y eso de alguna manera sea para ser visible delante de los hermanos y que los hermanos vean que yo soy muy activo. Qué devoto soy para Dios. Lo que dominaba el corazón de Marta, hermano, era la ansiedad, la preocupación, el afán por las cosas externas, el afán. Recuerde que Jesús dijo: por nada estén afanosos. Mateo capítulo 6, ¿recuerdan? Por nada os afanéis. No quiere decir que seamos relajados también, ¿no? Y todos nos los den. No. Pero habla de ese afán que nos pone ansiosos, hermano. Y no es conveniente. Que aunque es importante preocuparse por cosas, como les decía ahora, no deben, hermano, desplazar lo que verdaderamente debe capturar nuestra más importante atención. Cosas importantes como lo que son escuchar de manera atenta, y espero por favor usted escuche este mensaje atentamente. Cosas importantes como lo son escuchar de manera atenta y constante al Señor, para que nuestro aprovechamiento sea visible en toda nuestra manera de vivir y de actuar en medio de este mundo, en el que mi alma debe reflejar la luz del rostro del Señor, al que debemos mirar, observar desde la perspectiva de oír atentamente al Señor. Y recuerde que cuando la Biblia dice oír atentamente la voz de Dios, no significa el hecho mismo de lo que se está haciendo ahora, que está escuchando mi voz, está escuchando este mensaje. Ese oír atentamente la voz del Señor resulta en que atendamos, captemos y atesoremos el mensaje. No lo olvidemos para practicarlo. Eso significa oír atentamente la voz del Señor, al que debemos mirar, observar desde esa perspectiva de oír atentamente su voz, para entonces vivir como Él dice y vivir para Él. Número 3. Marta juzgó a su hermana. Juzgó, señaló. A veces muchos no se libran de condenar a su hermano.
Cuando de pronto somos muy activistas dentro de la iglesia y estamos siempre como Marta, acomodando la silla, barriendo, trapeando, llegamos temprano, nos vamos de último y todas esas cosas. Y a veces cuando hay gente que no lo hace, porque de hecho hay gente que no lo hace y ya es el extremo de no hacerlo, porque estamos llamados a servir. Si el papel está en el suelo, yo no puedo pensar y decir, para eso están los sugieres, que lo recojan. O que lo recoja el pastor, para eso le pagan. Porque así me lo han dicho. Así me lo dijeron algunas veces. No con lo del papel, pero por otras cosas. Nada se nos quita coger el papel y botarlo. Pero el extremismo de las cosas que a veces podemos llegar a hacer en la iglesia, en todo lo que nos ocupamos, cuando nosotros dejamos el lugar, el mejor lugar como el que María escogió, y pasa el tiempo sin ir a ese lugar y llenarnos solamente del activismo de Marta dentro de la iglesia, tarde que temprano va a explotar la ansiedad, el afán, la crítica, el señalamiento. El ver la actitud de algún hermano en la iglesia que no cambie y yo fijarme en esas cosas desde una inmadurez y en lugar de ser parte de la solución, haga parte del problema y diga, me voy de esta iglesia. Nosotros tenemos que saber bien a quién le servimos, a quién escuchamos y cuántas cosas le escuchamos a ese que habla. Porque muchas de las cosas que habla ese al que debemos escuchar, entre otras cosas, habla de esas actitudes. Habla de esas situaciones que se presentan comúnmente en el género humano débil por el pecado. Y que aunque seamos creyentes, esas cosas van a suceder. Pero también Él dice, sean pacientes. Él dice, sean pacientes los unos a los otros. Pero también nos insta a cada uno a tener un compromiso de cambiar y no ser carga para otros. En la iglesia hay gente que es difícil de soportar, en la iglesia del Señor. No estoy hablando solamente de aquí, aquí de nosotros, estoy hablando de la iglesia en general. Y el Señor dice, dentro de las muchas cosas que habla, dice, sopórtenlo. Pero también le dice a ese que tenemos que soportar que debe cambiar esa actitud, porque su actitud puede llegar a ser tropiezo para alguien más. Si no, mire lo que pasó con Moisés. ¿Qué dice la Biblia de Moisés? ¿Cómo era el carácter de Moisés? ¿Qué dice? ¿Alguien recuerda? Era el hombre más manso sobre la tierra. Sin embargo, por la carga que tenía, el soportar a muchos que por 40 años se los aguantó y no cambiaron, y digo no cambiaron porque literalmente no cambiaron y Dios hizo que se murieran en el desierto. En algún momento el más manso sobre la tierra, Dios le habló algo, pero bajo la presión que tenía, él no prestó atención. Y Dios le dijo, háblale a la roca. Y usted sabe qué pasó, ¿verdad? Él le habló. ¿Sí? ¿Qué hizo? Él golpeó la roca. ¿Verdad? ¿Y quién era esa roca? La Biblia dice que esa roca era Cristo. Amén. Y Pablo lo dice, 1 Corintios 10, versículo 1 al 4, vamos a leerlo rápidamente. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Está hablando de ese entonces, allá, en el Antiguo Testamento. Y dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual,
el maná, ¿se acuerdan? Jesús dijo después que él era más que ese maná. Él era el pan, el maná de vida, el pan de vida. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían ¿de qué? De la roca ¿qué? Espiritual que los seguía. ¿Y la roca qué? Bueno, entonces no lo digo yo, ¿no? Lo dice su palabra. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios no miente, Dios no inventa. Y yo creo que Pablo mucho menos se prestaría para inventar cosas y hablar cosas que Dios mismo no le dio a conocer. Entonces, hermano, muchos juzgamos y bajo nuestro juzgar, y ojalá lo hiciéramos bajo un juicio, juzgáramos con justo juicio. Pero en este caso Marta no juzgó con justo juicio. Y a veces nosotros, hermanos, nos inclinamos a eso. Hay inclinaciones que comúnmente llegamos a revelar más fácilmente en nuestra vida. Llegamos a revelar más fácilmente. Y una de ellas es juzgar, y no juzgar precisamente con justo juicio, sino negativamente a los demás, impulsados por la propia ansiedad y el propio afán. Y a veces hasta el mismo Dios, como Marta. Señor, ¿no te da afán? Estaba juzgando al Señor. Quizá según ella, de aplaudirle lo que estaba haciendo María ahí, mientras que ella estaba ocupada haciendo cosas. Tal era lo que estaba haciendo Marta, hermano, como si el camino espiritual de María fuera el equivocado, desconociendo el momento en el que le era necesario estar con toda su atención y anhelo al Señor. A menudo hay quienes por sus quehaceres, tareas, trabajos, ocupaciones, negocios, pasan horas y horas y horas, hermano, frente al escritorio, frente al computador, frente a la empresa, frente a la máquina que maneja, el automóvil que conduce, frente a su labor, cualquiera que sea, siendo creyente. Hermano, que olvidan lo que verdaderamente es importante. Pero cada uno debe ver por quién lo hace y para qué lo hace, sin perder de vista y descuidar las motivaciones correctas y el espacio en el que debe llenar su alma. Trabajar, claro que hay que trabajar. Sí, hay que hacerlo. Pero las muchas ocupaciones no pueden tomar o ahogar el tiempo que usted y yo tenemos en prestar atención a Dios, en tener en cuenta su palabra. Sin olvidar, aun cuando trabajamos, cuando estudiamos, siempre presente al Señor, sus palabras, para que lo que llegue, hermano, a hacer no nos cargue contra los demás o no cargue nuestra propia vida con afanes. Y quizá esto hasta nos enferme, ¿saben? Es más, el resultado de estar en el momento correcto con el Señor se refleja, hermano, en nuestra buena conducta y buen carácter en todo lo que realicemos, todo lo que hagamos, cualquier cosa que hagamos. El trabajo, el empleo, el trabajo en casa como padres, esposos, hijos, madres, en la casa aquí donde nos reunimos, en el ministerio, el servicio que tenemos, la tarea que tenemos aquí,
como lo hagamos sea el reflejo o el resultado de lo que hemos estado haciendo en la búsqueda constante de Dios, en el tiempo que tenemos con Dios, en oración, en la atención que prestamos en sus palabras, en el diario vivir, en el momento en que bajo presión tenemos que responder quizá a nuestro mismo hermano de la congregación, y seamos maduros en el momento de responder cualquier circunstancia que se haya podido presentar, quizá no muy buena, y poder asumir quizá que nos equivocamos y decir perdón. O tener la suficiente madurez para aceptar a alguien más que estoy haciendo las cosas mal, de que me estoy esforzando quizá más en algunas cosas a término personal y estoy descuidando lo que Dios me ha encomendado hacer. Amén. Porque por el hecho de no ver a Dios y sí ver a mi jefe, eso no hace que las cosas que Dios me ha mandado a hacer sean menos importantes. Porque a Dios no lo veo, pero a mi jefe sí. Y si no le corro a mi jefe, me echa y me quedo sin trabajo. A Dios no lo veo. Entonces no hay problema. Pero lo que no sabemos nosotros es que como hijos, si no entendemos realmente, pues Dios nos deja sin lo uno y hasta sin lo otro. Si somos hijos. Porque si no somos hijos, pues igualdad. El que no es hijo de Dios, pues está suelto de la mano de Dios, tiene otro padre. Jesús dijo que si no somos de nuestro Padre Celestial, ¿somos de quién? Del padre el diablo. Él dijo, vuestro padre el diablo. Crudo eso, dura esa palabra, pero así es. El que no es de Dios, ¿es de quién? Así de sencillo. Escoger la parte de María pudiera externamente, hermano, no ser lo más aprobado por muchos, pero termina siendo la actividad más provechosa al final, que cada uno de nosotros como iglesia debiéramos practicar. La parte más provechosa, nuestra devoción, nuestra búsqueda diaria, y una búsqueda sincera, abierta, honesta, humilde. Número 4, Marta cuestionó al Señor. Fíjense al punto. Ese es el error del que sirve desde la obligación. Ese es el error que comúnmente llega a ocurrir o llega a llevar a cabo la persona que sirve a Dios, no desde la alegría de servirle al Señor, el gozo de servirle, sino desde la obligación. De hecho, todos los que sirven aquí no tienen obligación de servir. Servimos a Dios. Nosotros tenemos la obligación de servir allá, en una empresa, trabajar, somos trabajadores. Servimos en esta sociedad y servimos trabajando, siendo buenos ciudadanos y trabajando, porque trabajar en el país suma a la economía del país. Servimos, trabajamos, pero allá lo hacemos porque si no hubiera esto, ¿usted trabajaría? En el Señor no es así, hermano. Nosotros no le servimos a Dios por esto. Jesús habló de los asalariados y habló de asalariados precisamente porque sirven al Señor por
el dinero. A mí un pastor tiempo atrás pretendió que yo me quedara en su congregación y, y él me aumentaba la mesada, el sueldo que me daba. Y yo le dije, no, pastor, yo no le sirvo a Dios por dinero. Y hubiera podido ofrecerme, hermano, no sé cuántos millones. Pero le garantizo que no me hubiese quedado. Y digo esto con mucho temor y temblor, solo Dios me conoce, pero hablo desde lo que ahora mismo, ¿verdad?, puedo saber y conocer en ese momento. Porque no sé bajo presión a qué pueda uno llegar a incurrir y ruego al Señor que bajo presión me ayude, a mí por lo menos, no sé si usted piensa de esa manera, a no incurrir en pecado, en dejar de hacer lo bueno, que es pecado. Pero no, le dije, no le sirvo a Dios por dinero, pastor. Y preferí obedecer a la voz de Dios que me decía, vete ya de aquí. Porque así fue. Hermano, no podemos cometer ese error, hermano, de servir desde la obligación y no desde el amor verdadero a Dios. Y también a nuestros hermanos, que somos la iglesia. Porque servir de esa manera es lo que se denomina un servicio transaccional a Cristo. Transacción. Yo te sirvo, tú me das. Eso es como el que trae las ofrendas y las trae con la intención de recibir. Está tratando de transar al Señor. Yo te traigo y tú me tienes que dar. Dios conoce de antemano la intención del corazón. Amén. No podemos servir al Señor desde ese punto de la obligación, hermano, pretendiendo recibir algo o ganar algo del Señor. Marta quizá esperaba ganarse el favor del Señor y que dijera, vea María, sí, vaya ayude a Marta, mire la pobre Marta, ella sí trabaja para mí, ella me atiende. Marta quizá esperaba esas palabras del maestro. Y el maestro no estaba en contra de eso. Créalo, hermano. Dios no está en contra de que arreglemos, de que ordenemos, de que seamos ordenados. Dios es un Dios de orden, de hecho. Pero sí está a favor de que ordenemos primeramente lo que se debe ordenar, primeramente, en nuestra vida. Nuestra vida espiritual. El tiempo que le pertenece a Dios y que no podemos quemar en los afanes, creyendo que todo lo que hagamos de esa manera, va ciertamente a contribuir a nuestra vida espiritual y al que el carácter de Dios se forme en nosotros, para que con ese carácter podamos vivir en comunidad. Que no es fácil que el ser humano viva en comunidad, no es fácil vivir en comunidad, a razón de que todavía nosotros tenemos tendencia al pecado, a la envidia, al orgullo, a la competencia. Algunos compiten dentro de la iglesia, ¿quién sirve más? Que el pastor me vea a mí, yo soy el pastor es el que me ve bien todo, yo hago esto, pues hago allá. Y que nos vean, yo llego temprano, soy el primero que llega a la iglesia, llego a arreglar la silla, llego a arreglar acá. Hermano, Jesús no condena el servicio de Marta, no, sino su afán y su turbación. Teológicamente esto enseña que el servicio cristiano debe nacer de la comunión previa con Dios. De ahí parte lo que yo haga. Debe partir, su motor debe ser, hermano,
el hecho de que yo soy una persona que mantengo previamente en comunión con Dios. No estoy hablando simplemente del ir y orar. Y hay que orar. Orar es importantísimo, hermano. De nada me vale tener todo el conocimiento, la teología, y no aplicarla. Y no ir a la fuente, que es la que me alimenta. ¿Me entiendes? Y hace que todo esto que yo pueda aprender lo ponga en mi corazón. Y lo devuelva, lo entregue a mi hermano en comunión. Amén. El que enseña, hermano, el que anda en afán, en turbación, sin la comunión previa con Dios, entender que debe oír atentamente al Señor, hermano, corre el riesgo de convertirse en un activista vacío o en búsqueda de reconocimiento personal. El Señor no negocia con nadie nada. Lo que Él ha dado y lo que Él da, lo hace por gracia. Y lo único que espera es la vida que se centra en Él. Eso es lo único que espera el Señor. Una vida que se centra en Él, en la obediencia voluntaria y en el trabajo desinteresado y voluntario que se hace para Él y no para los hombres. Pero que se haga bien. Que se haga bien. A veces tenemos una mentalidad tan pobre, hermano, nosotros los creyentes, que como es para el Señor sabe, Él entiende, yo lo hago con toda la intención para el Señor. Y entonces hacemos cosas mediocres para el Señor, donde podemos esforzarnos un poco más, porque allá afuera hay gente que se esfuerza por hacer cosas excelentes y no lo hacen precisamente para Dios, lo hacen para los hombres, para quedar bien con los hombres, para quedar bien con la empresa, para quedar bien con sus jefes, para tener una buena posición, un buen dinero, un buen salario. Pero para Dios, todo lo que es mediocre, cuando quizá Dios sabe que nosotros podemos dar más y que la actitud que estamos teniendo no es correcta. Porque vaya usted a una empresa a hacer un trabajo y hágalo mediocremente. No dura usted un día. ¿O sí? Te sacan y ponen a alguien que verdaderamente tenga una buena actitud y quiera hacer el trabajo y lo haga bien. Quizá no perfecto, porque en algún momento pueda cometer algún error, pero son menos los errores que pueda cometer a los aciertos que pueda tener. Amén. Al fin y al cabo, hermano, cada quien está delante de Dios y Él lo ve todo. Y no necesita que nadie le diga y le muestre nada. Este punto es tremendo, escuche eso. Al fin y al cabo, cada quien está delante de Dios. Y como cada quien está delante de Dios, el Señor lo ve todo. El Señor lo conoce todo. Él ve su interior y mi interior. Él ve su intención y mi intención. El Señor no necesita que nadie le diga nada y nadie le muestre nada. Dios está viendo la actitud mía como creyente, como hijo de Dios, como servidor. Aquí, allá afuera, en lo que haga aquí, lo que haga allá afuera. Dios no necesita que nadie se lo cuente. Ya Dios lo ve, ya Dios lo sabe. La actitud de María. Número 1, María escogió lo que es realmente necesario, dice Jesús. Palabras de Jesús. María escogió lo que realmente es necesario hacer. Solo una cosa es necesario hacer, dijo el Señor. La prioridad más importante, hermano, no es el servicio perfecto. Servir sí, pero no es el servicio perfecto. De hecho, ningún servicio llegará a ser perfecto. Nada de lo que hagamos llegará a ser perfecto.
no es conocer simplemente la doctrina perfecta. La disciplina espiritual meticulosa, no una actividad religiosa y meticulosa llena de reglas. Y las reglas tienen que estar presentes, ¿estamos de acuerdo? Las reglas tienen que estar presentes. Porque si no, ¿qué somos nosotros sin reglas? Cada quien hace lo que quiere. Nosotros tenemos que ponerle reglas a nuestros hijos. Y desde pequeñitos tenemos que guiarlos a esas reglas. Cuando ellos son bebés aún, ya tienen sus mesecitos, hay que ir enseñándoles, porque ellos así pequeñitos, ya llega un momento en que lo carga y el niño se enoja y te pega en la cara. Y si tú no lo corriges y le pones reglas, él sigue creciendo y va a seguirte pegando. Y cuando esté más grande, te va a pegar. Yo tuve muy cercano, gente que le llegó a pegar a sus abuelos, a sus padres. Y eso no es nuevo. La prioridad más importante, hermano, es estar a sus pies. Y estar a sus pies implica la acción de ir al Señor, de acercarnos a Dios con la disposición que previamente ya Él ha producido en nuestro interior, con la vida rendida a Él, en adoración genuina, que se refleje luego en nuestro anhelo por Él, en la necesidad de estar con Él y la necesidad de vivir para Él, haciendo las cosas como Él dice que debemos hacerlas, vivirlas, pensarlas, hablarlas, actuarlas. Donde somos llevados, hermano, por el mismo Espíritu Santo. Somos llevados, ¿escuchó eso? Por el mismo Espíritu de Dios, no por el pastor, no por el líder. No debería ser así. Dios ha puesto líderes, pero los líderes no deberían estar para arriar, porque al fin y al cabo el Espíritu Dios nos lo ha dado a todos. Con la vida rendida al Señor, con la necesidad de estar con Él, donde somos llevados por el Espíritu, puesto previamente por Él, y donde hallamos el aliento y la fuerza que nos sostiene a una verdadera vida espiritual, que se revela como resultado de estar expuesto delante de Él. Expuestos delante de Él. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti?, decía el salmista. Hay un lugar en el que podemos correr en plena certidumbre de fe, un camino nuevo, abierto, para que nos acerquemos confiadamente ante el Señor. Y Él estará para el oportuno socorro, para buscarle a Él y que después Él en público nos exalte. ¿Qué significa? ¿Que nos eche flores el Señor o que la gente, o que nos ponga como gente importante para que los demás nos rindan pleitesía? No, está diciendo que nosotros estamos en el secreto con Dios, conscientemente de eso, y afuera Él nos va a exaltar. ¿Cómo? Hermano, con su carácter, para saber manejar las cosas, para no dejarnos influenciar, para no caer en tentaciones, para obrar con carácter, para no devolver mal por mal, para ser humildes, para asumir nuestras responsabilidades y asumir nuestros errores. Obediencia y santidad como resultado de haber estado ahí, y que nos hará andar con respeto hacia Dios, en prudencia, en sabiduría, en unidad y armonía, con su buena voluntad hacia Él y hacia todos. Escuche con atención esto, hermano, porque esto es de Dios. Esto no es mío. Esto es de Dios para usted y para mí. Escuchando con atención al Señor,
Usted dirá, pero es que a mí Dios no me habla. Porque muchos esperan oír la voz de Dios que les llame, ¿no? Una voz de trueno que le llame María. ¿Verdad? Pedro. Aquí está la voz de Dios, ¿verdad? Toda la escritura fue inspirada por Dios. Las escrituras son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Pero ustedes no quieren venir a ellas. O sea, ustedes no quieren escuchar la voz de Dios. Ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a ellas. Le dijo el Señor a los que tenían la ley, los profetas, los salmos, los proverbios. Ellos lo tenían. Nosotros lo tenemos completo hoy. Todo el compendio completo. Lo que era figura en principio y estaba lleno de buenos consejos de Dios, proverbios, salmos, pero ahora nosotros tenemos la esencia, la luz. Aquello era sombra. Y no porque fuera sombra, entonces estaba mal. No, Dios estaba trayendo a su pueblo, cuidándolo, hasta revelar lo que hoy tenemos nosotros. Somos bienaventurados nosotros, más bienaventurados hoy nosotros. Número 2, María escogió la buena parte. Jesús dijo que esta buena parte no le será quitada. La buena parte, hermano, es la que ha escogido María, escuchar sus palabras. Lucas 10:39 dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Y no se sentaba a oír por oír, no, ella escuchaba atentamente para tener en cuenta esas palabras. Precisamente eso hacía de María ser una persona distinta a Marta. Quizá María no era tan llena de estrés como Marta, angustiada. Y así por buen tiempo, hasta que mire el punto que llegó Marta, inclusive a juzgar al Señor. ¿Cuántas veces no hemos llegado a juzgar al Señor, hermano? Nosotros, por cosas que ocurren, por otras personas, y decir, pero mira a esa persona, Señor, y mira yo, mira tal cosa. ¿Cuántas veces no hemos caído en eso? Y el Señor nos ha tenido que llamar la atención. A mí me lo ha hecho, a mí me ha llamado la atención el Señor cuando he caído en esas cosas. Las he dicho en medio de la presión y eso. Y luego por allá en solitario, voy allá a solas, el Señor me habla y me hace caer en cuenta que lo que debo hacer es confiar y que no debo dudar de Él, aunque las cosas que esté viendo no sean precisamente las cosas que yo quiero ver. No debo hacerlo, porque Dios sabe lo que está pasando. Dios ve lo que pasa. Dios sabe. San Lucas capítulo 4 versículo 4 dice: Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra de Dios. Lucas 12:31 dice: mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Jesús le asegura a Marta que lo que María ha escogido no le será quitado. ¿Por qué? Porque tiene un valor permanente, eterno. Su palabra. Todo pasará, mas su palabra ¿qué? No pasará. Si hay algo que usted y yo nos llevamos de este mundo, después de afanarnos, de angustiarnos, de correr, es su palabra en nuestro corazón. Nada más nos llevamos. Vamos a llegar allá con su palabra, y cuando estemos allá se irá a ser más viva, quizás más viva, porque ya no estamos bajo la limitación de esta carne. Dios nos va a dar un cuerpo, otro cuerpo. Vamos a reinar al final en esta misma tierra. El Señor va a hacer cielos nuevos, tierra nueva.
pero vamos a tener una naturaleza distinta a la que tenemos hoy, con la que luchamos todavía, esa naturaleza pecaminosa con la que todavía luchamos. Pero Dios quiere que nosotros le dejemos el control a Él. Jesús asegura que el tiempo dedicado a Dios, la alimentación espiritual y el amor por su palabra es lo único que tiene valor eterno y no puede ser arrebatado. No nos puede ser arrebatado. A usted no le será quitado, hermano. Si usted sabe lo que tiene, lo cultiva, hermano, con la salvación que ya tiene, tomamos el lugar de María, no nos será quitado. Pero alguien que se turbe como Marta, quizá el enemigo por un tiempo, quizá mientras Dios lo vuelve a traer, si es hijo, así como Marta, y Dios lo vuelve a traer, porque a veces el enemigo nos quita, a mucha gente les quita por tiempo, le arrebata por tiempo lo que Dios ya le ha dado. Por ejemplo, Dios nos ha dado su paz y a veces el enemigo lo quita. Por eso dice, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Buscar la paz con todos los hombres. A diferencia de los quehaceres temporales, de los que se preocupan exageradamente en ella misma, en esos quehaceres temporales. Al final, hermano, por lo que nos afanamos y preocupamos quizá con tanto estrés y como si fuera lo más valioso, va a pasar. Vuelvo y digo, no quiere decir que no lo hagamos. Sí debemos hacerlo. Pero no perdamos de vista, no consumamos el tiempo de Dios con el afán de esta vida. Hagamos un alto. Yo me imagino al Señor Jesús diciéndole en algún momento, Marta, tranquila, no te preocupes, ven y siéntate aquí de nuevo. Yo me imagino que Jesús hizo eso. Yo me imagino, no está escrito, pero yo me imagino que Jesús pudo haberlo hecho. Marta, Marta, afanada, turbada, estás con muchas cosas. Ven, Marta, siéntate aquí. Ahora María te ayuda. Sí, Marta, ahora te ayudo, dice María. Pudo haber dicho eso, María. ¿Verdad? No está escrito, pero yo supongo que pudo haberlo dicho. Yo creo que el Señor Jesús no dejaría a Marta en ese estado. Le diría, Marta. Más cuando era el mismo Señor el que estaba ahí, era Dios mismo. Y también por cuanto Marta era su amiga de muchos años. ¿Comprende? Eso no es doctrina, ¿no? Eso es simplemente un parecer humano que pudo haber ocurrido, porque el Hijo se hizo hombre y fue humano 100%, siendo Dios 100%. Hermano, la misma muerte al final de esta vida terrena lo arrancará todo. Hermano, lo quitará todo. La muerte te va a quitar a tu esposo que amas, a tu esposa que amas. Te va a quitar a tus hijos que amas, a tus nietos que amas. Te va a quitar el dinero que quizá puedas estar amando. Tu auto, tu empresa, tu profesión. A lo mejor por ese amor que tienes a esas cosas es que corres en la vida y nos afanamos, nos turbamos y dejamos la mejor parte. Esa mejor parte que va a ser parte, valga la redundancia, de nosotros para que cuando estemos frente a este mundo no nos turbe la vida, no nos afane, no nos estrese
y no nos lleve a cometer locuras en nuestra carne, no nos lleve al punto quizá de llegar a juzgar a Dios y juzgarle mal. Mira, Señor, como Marta, ¿no tienes reparo? Todo nos lo quitará la muerte, hermano, excepto una cosa, que ni la vida ni la muerte nos puede quitar, y esto es la fe, la confianza plena en el Señor siempre. La fe que se produce precisamente de lo que hacía María. Se produce de oír con atención genuina las palabras de enseñanza del Señor. La fe viene por el oír y el oír al Señor. Eso hacía María. Esta es la buena parte que María había escogido, hermano, y que al final las dos representan una sola cosa. Mientras que no nos acerquemos, no podremos escucharlo. Para estar atentos. Mientras sus palabras producen en nosotros la vida que ella misma produce. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo el Señor. En resumen, el texto advierte, hermano, contra la distracción espiritual. Marta estaba tan ocupada para el Señor que se olvidó del Señor. Y a veces nos ocupamos tanto para el Señor que nos olvidamos del Señor. ¿Usted ha escuchado mujeres que lo tienen todo? Tienen un esposo y ese esposo tiene dinero y el esposo la tiene como una reina en un pedestal, le tiene el BMW, le tiene los mejores cosméticos, la ropa más fina, alhajas y todo, pero no le presta atención. Le tiene todo, pero no la abraza, no le dice te amo, no le da el valor que verdaderamente ella tiene, no le habla, no la escucha. A veces nos comportamos así. Le tenemos todo, le arreglamos todo. A ese hombre que tiene dinero le arregla todo a su esposa, todo se lo tiene. ¿Qué bien que te falta? Ella dice, me faltas tú. Pues Dios no es así. Dios nos da todo lo necesario. Pero una cosa sí es necesaria para con Él. Y es que estemos ahí con Él. Para estar en comunión con Él, continua, en toda nuestra manera de vivir, de hablar, de hacer. No nos olvidemos de tomar el mejor lugar. Iglesia, si no lo estás haciendo, si no lo estamos haciendo, hagámoslo. Y vayamos con toda franqueza y digamos, Señor, he descuidado mi comunión contigo. Tengo momentos para orar, pero oro a la carrera. Pero el Señor quiere que nos detengamos, como María, allí, porque todo tiene su tiempo. Póngase sobre sus pies en esta mañana.